Hola a todas y a todos, estamos acá en un especial de La Izquierda Diario Chile junto con La Izquierda Diario Venezuela. Queremos debatir sobre la profunda crisis que hoy día se está viviendo en Venezuela. Estamos con Milton de León, parte de la red internacional de La Izquierda Diario, dirigente de la Liga de Trabajadores por el Socialismo LTS Venezuela. Desde Venezuela estamos conectados y nos va a comentar algunas de las principales claves para comprender lo que hoy día están viviendo millones de venezolanos y que también afecta evidentemente a gran parte del globo. Nosotros sabemos toda la migración y también el impacto que ha tenido en los diferentes países la crisis en Venezuela. Milton, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Bárbara, aquí todo bien. Qué bueno, mira, alguna de las principales dudas que yo creo que tenemos es qué está pasando hoy día en Venezuela. Se habla de fraude, acá el Partido Comunista ha sido, no ha sido muy categórico en tampoco defender a Maduro, pero a su vez tiene una distancia con el gobierno de Boric en ese punto donde el gobierno cuestiona un poco más lo que está pasando. Quisiera saber qué está pasando para que nuestro auditorio pueda conocer desde la voz de la LTS y de nuestra corriente lo que está pasando en Venezuela, un poco la situación, y también cuál ha sido nuestra política ya. Porque ustedes han estado planteando también que no existe, que en estas elecciones no ha existido una voz de las y los trabajadores, candidatos de las y los trabajadores, y levantar una campaña por el nulo en estas elecciones. Entonces me gustaría saber esas dos cosas. Primero, nuestra posición de la campaña y también qué está pasando en Venezuela. Sí, vamos a empezar un poco, aunque sea sintéticamente, lo que está pasando ahora, ¿no? En estos momentos hay una gran crisis política en el país tras el anuncio muy cuestionado por, que se considera fraudulento por parte del Consejo Nacional Electoral eh, de las elecciones del domingo, ¿no? Eh, un anuncio bastante con apenas el 80% de actas escrutadas, una cuestión muy dudosa, muy cuestionado, este, por parte del sector de la oposición, obviamente desconoció el resultado electoral, pero más allá del papel de esta oposición de derecha proimperialista, el hecho es que sí, que el anuncio es muy dudoso, digamos, ¿no? En el que ha hecho el gobierno, tanto por la dinámica que se venía dando en el país, la situación de hastío que hay con el gobierno de Maduro, ¿no? Entonces hay una crisis en estos momentos. De ayer, digamos que se llevaron a cabo muchas movilizaciones, ¿no? Muchas de carácter espontáneo al inicio, protestas que se fueron expresando, ¿no? Que ayer tuvieron un desarrollo bastante grande en sectores populares, ¿no? Obviamente en los sectores medios, y hoy la situación tiende a canalizarse a otras partes de la ciudad, ¿no? Pero ayer fue el punto más álgido, digamos, en ese sentido. Pero para esto es bueno volver de donde, es bueno hablar de dónde venimos, ¿no? Estas elecciones eh, fueron construidas a la imagen de Maduro, fueron construidas a la medida de Maduro, son unas elecciones que de conjunto nosotros hemos definido como fraudulentas en todo el esquema montado, en sí, más allá de lo que pasará el domingo, en el marco en que Maduro fue llevando a cabo un proceso de proscripciones, inhabilitaciones e intervención de partidos y organizaciones políticas y de candidatos hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿no? Fue montando un esquema muy orquestado de acuerdo ante una situación de que, producto del hastío de la población, hay una dinámica de derrota del gobierno. Para eso llevó a cabo proscripciones, ¿no? Hacia la derecha llevó a proscribir, ¿no? Hay una principal referente política de la derecha proimperialista venezolana, que es María Corina Machado, ¿no? Es del ala más de derecha del país, que ya había sido inhabilitada hace muchos años, ¿no? Y se ratificó en el mes de abril su inhabilitación, que era la persona más, digamos,
después del fracaso de Guaidó, después del fracaso en el 2019, después del fracaso de las embestidas también en clave destituyente del 2017, bueno, el 2019 fueron en clave directamente golpista, ¿no? Las otras direcciones políticas de la derecha se fueron desgastando y María Corina Machado, como ala dura, fue emergiendo en ese sentido. Por eso Maduro la termina de inhabilitar, ¿no? Eh, Consiguen poner un candidato que es el conocido del Mundo González, ¿no? Pero Claro, ante todo esto, eso por el lado de la derecha, pero todos los candidatos de derecha pudieron presentar candidatos, claro, eso te iba todos, a decir, porque, todos los sectores patronales. porque, claro, una cosa es lo que yo te preguntaba al inicio, que era, bueno, hubo o no hubo fraude, pero tú estás hablando de antes, estás hablando de un cuestionamiento a cómo se dieron las elecciones, es decir, el conjunto del proceso electoral. Y ahí tú decías, bueno, hubieron proscripciones de una candidata de la derecha que salía y aparecía, bueno, apareció en todos los medios junto al candidato a Edmundo, ¿no? ¿Y qué pasa con con las proscripciones a la izquierda? Sí, a eso iba. El asunto es que quien lleva el golpe más duro en estas elecciones es el sector, todo sector ubicado a su izquierda. Todos los sectores ubicados a su izquierda fueron proscriptos, fueron habilitados sus partidos fueron intervenidos y no pudieron presentar ningún candidato. Y cuando estoy hablando de todos los sectores ubicados a su izquierda, no estoy hablando precisamente a la izquierda, ni siquiera en el sentido amplio. Estoy hablando de sectores de la centro izquierda. Estoy hablando de sectores del llamado progresismo, si se puede llamar de alguna manera, del reformismo político y obviamente también de la izquierda de que nos reivindicamos eh, anticapitalista y socialista, ¿no? Es decir, todo lo que estaba a la izquierda de Maduro fue proscrito bajo 20.000 maneras, proscripciones, inhabilitaciones, hay Eso te 20.000 iba a mecanismos preguntar, perversos. bajo qué mecanismo impidieron que la izquierda se pudiera presentar? La izquierda, la oposición de izquierda, por así decirlo, al régimen de Maduro. Sí, bueno, hubo partidos que no les renovaron, no aparecieron, cuando fueron a escribir candidatos aparecían que ya no estaban legalizados, así de la noche a la mañana, abiertamente. Otros partidos fueron intervenidos más recientemente. El Partido Comunista de Venezuela, por ejemplo, fue intervenido a través del Tribunal Supremo de Justicia, donde por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y de un grupo supuestamente que se había dividido, que realmente fue un invento de último momento, el Tribunal Supremo de Justicia reconoce y le da la legalidad a eso, un grupo prácticamente inexistente, y a lo que es realmente el Partido Comunista de Venezuela, obviamente pierde todo derecho, ¿no? El Partido Comunista es el último que es ilegalizado en ese sentido, bajo este mecanismo perverso, y en el cual en la tarjeta electoral usted se puede ver la imagen del Partido Comunista de Venezuela, pero ese es el intervenido, o sea, es un partido satélite inexistente, digamos. Es uno de los mecanismos. Otros que no se renovaron, eh, procesos que estaban en desarrollo, ¿no? Y hubo una situación que no fue posible eh, como te digo, a la izquierda de Maduro prácticamente ningún candidato, a no ser que apoyaran algún candidato patronal. El Partido Comunista de Venezuela apoyó un candidato patronal que se llama Enrique Márquez, ¿no? Eh, eh, porque además de Edmundo González, que apoya a María Corina Machado y al propio Maduro, se presentaron 8 candidatos. Estos 8 candidatos tenían el objetivo, sobre todo, fueron admitidos y permitidos sobre todo porque ayudaban a restarle votos al sector mayoritario, ¿no? De Edmundo González. Eh, pero te Oye, a digo, no mí, podían prestar. Sí, claro, no, yo tengo una pregunta, porque me parece interesante eso que dices respecto a la prescripción del Partido Comunista Venezolano. Eso es así. es correcto. Fue Eh, intervenido a través del Tribunal Supremo de Justicia. Claro, o sea, a mí me llama la atención porque acá el Partido Comunista apoya al régimen de Maduro y bueno, es un cuestionamiento porque mientras el Partido Comunista apoya al régimen de Maduro, la derecha lo que hace es demagogia, planteando que el régimen de Maduro es un régimen comunista, es un régimen socialista, que en realidad muestra hacia dónde iría la estrategia de quienes nos reclamamos de izquierda. Entonces creo que es muy importante lo que nos estás comentando porque la proscripción a la izquierda es una proscripción que es absoluta, a diferencia de lo que sucede con la derecha, en donde sí pudieron presentar candidatos, ¿no? Más allá de que evidentemente hay candidatos de la derecha que fueron proscritos.
Sí, una aclaración con respecto al Partido Comunista, ya que es interesante lo que lo mencionas. El Partido Comunista recién se deslinda del gobierno de Maduro en el 2020. O sea, es muy reciente. Es decir, desde ese año a todos los años anteriores, el Partido Comunista de Venezuela acompañó a Maduro. Obviamente, el gobierno de Maduro fue transformándose en un régimen, digamos, altamente represivo, altamente antiobrero, que ya no había, digamos, margen digamos, ahí el Partido Comunista empieza una dinámica de deslindarse. Es reciente. Por eso, al deslindarse, producto que el Tribunal Supremo de Justicia lo interviene. El Tribunal Supremo de Justicia, aclaremos que es dominado en absoluto por el gobierno. Oye, Milton, a ver si pasamos a otro punto. ¿Cómo está la situación en las calles? Nosotros sabemos a la hora que está siendo grabada esta entrevista, es una situación, quizás la hora después, el minuto después, eso cambie, pero hasta ahora, ¿cómo tú has visto que en el minuto justo después de que Maduro se autoproclama ganador, eh, qué sucedió en las calles? ¿Qué sucedió al día siguiente también? Yo al día siguiente vi algunos videos de cacerolazo. ¿Qué me puedes contar de cómo se han ido desarrollando las movilizaciones y qué esperan hacia adelante también? Sí, la situación que se abre es una situación, eh, hay una crisis abierta, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Tras el anuncio del domingo, se pasaron más de 6 horas del cierre de las urnas para que dieran un resultado electoral, ¿no? En Venezuela se hace con voto electrónico 100% automatizado, hay una sola elección, entonces una extensión de tantas horas es realmente, digamos, inexplicable, ¿no? En ese sentido. La demora justamente es que terminan anunciando un resultado electoral poco creíble y eso eh, va a crear cuestionamiento, ¿no? Hay declaraciones, obviamente, que no se reconocen, ¿no? Las elecciones por muchos sectores y el proceso, digamos, de protestas ya comienzan a generarse a partir del día lunes. A partir del lunes a las 10 de la mañana empiezan a darse cacerolazos que se van extendiendo, ¿no? Eh, se van extendiendo, empiezan en distintos barrios. Aquí en Venezuela, cuando uno habla de barrio, se refiere a sectores populares, sinónimo de sector popular, la palabra barrio, y se van extendiendo, ¿no? Además, al conjunto de la ciudad, y bueno, y hay un proceso generalizado de cacerolazos, y se van extendiendo al conjunto del país, y ya hacia el mediodía vamos a ver las primeras manifestaciones de calle. Empieza a generar manifestaciones de calle que se van dando y un momento en que durante toda la tarde hay fuertes movilizaciones en todo el país. Ya el proceso se hace generalizado, ¿no? De todos los sectores sociales que se movilizan, ¿no? Tanto base social más a la derecha como sectores populares, ¿no? Que se extiende durante todo el lunes. Obviamente hay una fuerte represión, ¿no? Hay muchas imágenes que se transmiten en video, hay una situación represiva muy dura. El día de ayer llegaron 2 muertos y como 46 detenidos. ¿Está bien? Y esa fue la característica que se dio hasta el día de ayer. Hoy, ¿no? Durante toda la jornada de la mañana no se expresó mucho, pero hacia el final del mediodía en adelante, una de la tarde, empezaron a haber nuevamente manifestaciones, pero esta vez, digamos que los grandes sectores populares pocos se vieron expresivos, por lo menos en la ciudad de Caracas, pero no por el poco ánimo de salir, sino porque la represión se les impidió salir, ¿no? Ya cualquier tentativa, digamos que hubo más control social, policial y parapolicial, es importante decirlo, en esas zonas barriales populares, ¿no? Por eso es que hoy se vio mucho más hacia la parte este de la ciudad de Caracas. La parte este es muy característica, que siempre se ha manifestado la oposición de derecha, a diferencia de la parte oeste, ¿no? Caracas, disculpe que me extienda, Caracas es una ciudad es un valle, casi se extiende en forma horizontal y que va de oeste a oeste en sus partes más grandes, ¿no? Eh, entonces se ve mucho esa diferenciación geográfica también en lo social. Así que esa es la dinámica que se está hoy hubo mucha represión también, ¿no? Y muchísimos detenidos, ¿no? Las Fuerzas Armadas se salieron a declarar a favor del gobierno para sostener eh, el, el,
digamos, esta elección fraudulenta en ese sentido. Y nosotros decimos fraudulenta no solamente por los resultados, sino por cómo se organizó y se estructuró antes de conjunto, Claro. ¿no? En ese sentido. Eh, Yo tengo una pregunta, Milton, sí, porque acá Boric es muy crítico al régimen de Maduro. Y bueno, nosotros también. Tú has acá relatado que es un régimen represivo, que ha reprimido las manifestaciones sociales hoy, pero también antes. Hay ejemplos como presos políticos, también dirigentes sindicales, como los dirigentes de SIDOR, ¿no? Hay muchos momentos en los cuales nosotros hemos denunciado no solamente el régimen represivo, sino que también las políticas que van o sea, que van en pos de la represión salarial de los trabajadores, por ejemplo. Boric, en sí. cambio, es muy crítico, pero no ha hecho ninguna crítica, ninguna diferenciación a la derecha. Y eso me parece que es muy importante. Me gustaría saber cómo tú ves la posición de Boric y cómo ves también a la derecha venezolana, porque nos obligan siempre en esta política campista a tomar un bando u otro, y nosotros estuvimos posicionados, como tú bien decías, por el nulo. ¿Qué significa eso en concreto? ¿Qué significa no estar con la derecha y por qué no estar con la derecha venezolana? Sí, hay algo importante, ¿no? La derecha venezolana eh, es una de las derechas más proimperialistas, ¿no? No solamente por lo que ha hecho en los últimos años, ya viene de los inicios de Chávez. Recordemos que es una derecha que en el 2002 intentó dar un golpe de Estado, ¿no? Eh, la derecha que se habla dice democrática, en ese momento Chávez había sido electo por el voto popular y mayoritario, aún así le, le dio un golpe de Estado. Fue gente que estuvo en el gobierno por 48 horas nada más, y en menos de 48 horas disolvieron la Asamblea Nacional que había sido electa por mayoría popular, digamos, ¿no? Por el voto universal mayoritario. En 2 minutos la disolvieron. Digo, para que veamos el talante democrático de esta derecha, ¿no? En ese punto. Es una derecha que se ubicó, que se ha venido ubicando, por ejemplo, en lo más rancio de lo último, que fue en el 2019, eh, cuando en toda una movida golpista en el 2019 llegaron a pedir la intervención militar del país, es decir, que Estados Unidos interviniera militarmente en el país. Es una derecha, digamos, de la más proimperialista que se pueda conocer. La historia de María Corina Machado, si uno lo contara, eh, es todo una cosa increíble en su política. Es una tipa que dice que hay que privatizar todo, pero aquí no, pero que no lo estoy exagerando la No, expresión, no, ¿no? no. Es De una hecho, vi un video de ella corriendo que ella planteaba que había que privatizar todo en Venezuela. Exactamente. Entonces, Sí. obviamente es una derecha que la política del gobierno de Maduro, la política represiva, la política antiobrera, digamos, y de hartazgo que tiene la población. Recordemos que en Venezuela las condiciones económicas de la población son extremas en sus condiciones sociales, ¿no? Producto de la catástrofe económica que se vivió, que se inició en 2014 y que se extendió por más de 8 años, y padecimientos del cuales difícilmente que se recuperen, ¿no? Entonces, ese hastío, sobre eso esta derecha cabalgó, sobre eso cabalga sobre todo María Corina Machado. Pero es un sector que de llegar al gobierno, obviamente, eh, va a dar una continuidad a lo que ya viene haciendo el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro viene en un proceso de montaje total. En lo social, eso hace muchos años, un proceso de privatización de las grandes transnacionales, un proceso la economía venezolana está completamente liberalizada a favor de los grandes empresarios y las transnacionales. En este momento los grandes empresarios transnacionales no pagan nada por importar, digo, están libres de impuestos, mientras al pueblo se le sigue pechando un IVA del 16%, siendo que tiene un salario mínimo de $3 y $4 mensuales. Bueno, ese hastío con ese sector, esta derecha cabalga, ¿no? En ese sentido, y aparece como el principal personaje. Pero se trata de una derecha que incluso va a tener mucho impacto, no solamente hacia lo interno, ¿no? A la Venezuela, sino que también lo que es en lo regional del Claro. O sea, latinoamericana, ¿no? desde ya están buscando mucho influir a propósito de, de Venezuela, utilizando lo de Venezuela para poder imponer ideas procapitalistas
para poder imponer que necesariamente el avance de la izquierda o de ideologías socialistas y comunistas derivaría en la crisis en la cual hoy día está Venezuela. Y eso, no sé, bueno, comentando, en realidad es bien oportunista y es bien hipócrita, porque es un discurso, una utilización muy evidente por parte de la derecha chilena, y yo creo que en otros países sucede, porque hace unas semanas atrás, hablando del problema de la seguridad, de la inmigración, que es un problema muy latente este último año en Chile, yo creo que en toda Latinoamérica también, habla peste la derecha de los venezolanos, de los colombianos, de cualquier migrante que pise el territorio nacional, por así decirlo, pero al momento de que aparece esta enorme crisis y que nosotros planteamos que, claro, que hay un proceso electoral que es fraudulento, que no solamente es la elección misma, sino que también viene de mucho antes, con la proscripción a la izquierda, por ejemplo. Ahora aprovechan para poder hacer gala de su ideología y utilizar todo este dolor que está sufriendo también el pueblo venezolano en pos de sus políticas que también son represivas, de sus políticas que también apuntan a la represión salarial, que apuntan a la precarización del trabajo y que han dicho que también en Venezuela, a ver si me cuentas un poco también de esto de la política de la derecha en el terreno económico, van a tener que implementar políticas de shock también, dicen, para poder enfrentar la crisis venezolana, ¿no? Y la inflación. Sí, hay una cosa que es muy interesante, creo que no lo mencioné y me pareció que estaba en alguna de las preguntas, es que la derecha internacional, la derecha de la extrema, la derecha latinoamericana y la derecha venezolana también, ¿no? Dice, y Milei, ¿no? En el argentino lo dice de una manera más descarada, ¿no? De que la situación que vive en Venezuela es producto del fracaso del socialismo, ¿no? En una Claro, expresión es importante remarcarlo, ¿no? Digo, porque primero hay que aclarar que en Venezuela nunca hubo socialismo ni nada que se le parezca, ¿no? En ese sentido. Eh, eh, en el proceso incluso digamos, más radical del gobierno de Chávez, ¿no? Que fue todavía por los años 2006, 2007, digamos, lo concentrado de los intereses económicos y capitalistas nunca fueron tocados en Venezuela, ¿no? Hay algunas cosas parciales en determinado momento y lugar, ¿no? Con algún proceso de nacionalización, pero que se indemnizaban a precio de mercado, ¿no? Se pagaban a precio de mercado, ¿no? Más allá de algunas cosas en ese sentido, no hubo ningún proceso de algo parecido, ¿no? Eh, que, como dice la derecha, que fracasa por eso, ¿no? Todo lo contrario, tanto, no solamente con Maduro, ¿no? Con Maduro fue el momento más descarado, más abierto, ¿no? Pero también con Chávez. Con Chávez fue un proceso también que con sectores empresariales, grandes acuerdos productivos, ¿no? Hubo una política de intentar desarrollar lo que ellos llamaban una burguesía productiva, ¿no? En ese punto. Y justamente se llega a este fracaso fundamentalmente porque no se toma ninguna medida de corte, es todo lo contrario, no se toma ninguna medida de corte socialista o algo por el estilo, ¿no? Y eh, sino que es una administración de un capitalismo nacional rentista, ¿no? Es lo que hay, es lo que se terminó desarrollando, más allá de los orígenes de Chávez, que tuvo roce con el imperialismo, ¿no? Y después de la catástrofe económica, la crisis económica, bueno, a través de Maduro fue derivando en este gobierno autoritario y en descomposición total, ¿no? En ese punto. Pero digamos que no hubo nada en ese sentido con en los últimos 10, porque Maduro no es que tiene 3 años, Maduro está desde 2013 en el gobierno. claro. Fueron 11, 12 años en el cual las grandes transnacionales más se vieron beneficiadas, porque el esquema de salida de Maduro, de intentar salir de la crisis, fue justamente realizar grandes paquetazos económicos. Por eso decimos nosotros que de llegar a la derecha tiene un gran camino andado, ¿no? Aquí se han desmontado todas las leyes del trabajo, aquí no se discuta prohibido, no se discuten convenciones colectivas, los sindicatos prácticamente están desarticulados, producto de la política de Maduro, en una situación de prostración y frustración de la clase trabajadora, ¿no? En cuanto como clase, estoy hablando, ¿no? En cuanto como clase en ese sentido, eh, y es eso, ¿no? Digamos que la derecha llegar es profundizar un camino ya andado en ese sentido. Y obviamente aplicaría de una manera mucho más abierta y no solamente sería un problema de grado, digamos, ¿no?
con respecto a los programas capitalistas abiertamente que continuarían avanzando en ese punto, sino que también implicaría un cambio regional en la región, en Latinoamérica, ¿no? La llegada de estos, no, no, no olvidemos que Venezuela juega un papel particular en el continente por la relación particular que tiene con Rusia con China, ¿no? En Claro, ese sentido, ¿no? Viene con esa alineación y eso va a implicar a nivel regional, ¿no? Con esa cabeza de playa que ya tiene, que si llega Trump más que todo al gobierno, ¿no? Con Milei y el personaje de la derecha en el gobierno se eliminarían completamente en un escenario latinoamericano, ¿no? También un poquito contradictorio, ¿no? En el sentido de que hay gobiernos importantes en la región, como el de Lula o el nuevo gobierno, bueno, en este momento aún de López Obrador, el gobierno mexicano, ¿no? Que no se reivindican trumpistas, ¿no? Digamos así abiertamente. Entonces, es importante remarcar esto de que socialismo en absolutamente nada que ver, ¿no? El fracaso es todo lo contrario. Nosotros decimos que si hay que buscar, Maduro fue un país que para salir de la crisis pagó hasta el último centavo de la deuda externa, hasta el claro, último, se claro. estructuró el país hasta el último en plena crisis, eso provocó un desabastecimiento generalizado, llegó a haber un desabastecimiento total, no había nada en los mercados, en los supermercados, no había absolutamente nada, ¿no? Producto por pagar la deuda externa. Nosotros decimos que si se quiere ver, si se quiere ver el destino de un país por pagar una deuda externa en un momento de crisis, hay que ver a Venezuela, Claro. porque se sangró para, Maduro decidió cumplirle a los grandes acreedores internacionales, en vez de tomar medidas defensivas, digamos, este dinero no lo soltamos, no pagamos, porque hay que cumplir las necesidades sociales en medio de la crisis que estamos atravesando, y pues hizo justamente todo lo contrario. Ese es el Maduro, es decir, si eso es, ¿no? Eso es lo que acusan de socialismo la derecha, bueno, se emparenta mucho con sus políticas, ¿no? En ese sentido. Pero es importante remarcar eso, que es un uso ideológico, político, de propaganda política, decir lo que está pasando en Venezuela es producto de que aquí hubo socialismo con un objetivo político fundamental, ¿no? Sobre eso montar de toda esta derecha rancia en América Latina. Eso es lo Sí. importante que hay que remarcar en la situación Venezuela. Y obviamente este sector que ve, que saborea, ¿no? Es una derecha que terrible, ¿no? Nosotros nos hemos diferenciado, ¿no? No estamos hablando ahora nada más, estamos hablando de todo el periodo de los procesos golpistas de la derecha, diferente de otros sectores sociales, ¿no? Que le cedieron a estos sectores de la derecha. Nosotros a través de los procesos más conflictivos que ha tenido Venezuela, que no es el primero, ¿no? Hemos salido a denunciar, si bien diferenciándonos completamente del gobierno de Maduro, denunciando la política antirural de Maduro, al mismo tiempo denunciando la política proimperialista de la derecha en esto, es decir, planteando frente a una política independiente. Esa ha Sí, sido la clave de la esto política. último quería profundizar, ya para ir cerrando, yo creo, ¿no? Lo que te quería preguntar era, ya que no necesariamente para nosotros estar en contra de cuestionar el régimen autoritario de Maduro, y digámoslo así, de este capitalismo salvaje que ustedes también nombran en sus notas, los invito y las invito a leer Izquierda Diario Venezuela también para poder profundizar en estas ideas y en esta caracterización de lo que es hoy Venezuela y el régimen de Maduro. Bueno, no se necesita, no necesariamente por criticar a Maduro, uno está con la derecha, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿qué significa en Venezuela hoy buscar, que es una pregunta difícil, yo lo sé, concita un gran debate internacional entre las y los revolucionarios, pero ¿qué significa en Venezuela hoy tener una política independiente de las y los trabajadores? ¿Qué salidas pueden tener las y los trabajadores hoy como clase organizada en Venezuela para poder afrontar esta situación difícil, ¿no? Que enfrenta al pueblo venezolano a dos verdugos? Sí, digamos que para la izquierda y más que todo para la izquierda anticapitalista que se plantea y se ubica desde el punto de vista de la independencia de clases, es una situación a contracorriente, muy a contracorriente, ¿no? En eso. No, yo no mencioné y que me gustaría destacar, ¿no? Creo que me había hecho en la primera pregunta y se pasó por el tiempo, que es que nosotros justamente
en todo el periodo por las proscripciones políticas, en todo el periodo de la campaña electoral, al no presentar candidatos, nosotros levantamos una política que intentamos formularla de alguna manera, ¿no? En alianza con otros sectores de izquierda que se reivindicaban la lucha, se reivindicaban de la izquierda que se reivindica obrera y socialista, ¿no? Y otros sectores, lanzamos una campaña que le pusimos la clase obrera no tiene candidato porque justamente denunciábamos abiertamente a los candidatos, al candidato obviamente Maduro en el gobierno con toda su política y denunciamos abiertamente a la derecha, los sectores patronales, los sectores que venían con toda una política también ofensiva, ¿no? Antiobrera, ¿no? En ese punto. Salimos a enfrentar a estas dos políticas y por eso dijimos, la clase obrera no tiene candidato. Esta expresión es una manera de decir los que luchamos por una política independiente contra ese consenso capitalista reinante, porque hay un cierto consenso capitalista reinante entre todos los candidatos. Nos planteamos frente a eso y en la formulación del voto llamamos una campaña abierta por el voto nulo, es decir, no nos representan y llamamos a votar el voto nulo desde una perspectiva de independencia de clase, desde una perspectiva anticapitalista, planteamos la necesidad incluso en la perspectiva de que los trabajadores deben gobernar un gobierno de trabajadores en ruptura con el capitalismo, ¿no? En ese sentido. Entonces, es una situación a contracorriente que ya venimos de antes, una situación al cual tenés que oponerte ante dos grandes sectores hegemónicos, digamos, en ese sentido, porque la izquierda de Venezuela, producto de los golpes que ha tenido la clase trabajadora, esos golpes también los ha sufrido la izquierda en general y también la izquierda, y particularmente la izquierda que se reivindica acá, anticapitalista. Es una lucha contracorriente, pues, sumamente Claro. contracorriente en este país, pero para nosotros se trata de mantener la bandera de la independencia de clase y luchar desde esa perspectiva para preparar el terreno para futuros escenarios que se pueden venir, ¿no? E ir templando, e ir fogueando digamos, aquellos luchadores que empiecen a ver esta perspectiva, ¿no? A ir avanzando en ese sentido. Nosotros hemos venido planteando después la necesidad de un polo de independencia política, ¿no? Todos los sectores, cómo luchamos por un polo de independencia política, ¿no? Eh, que no, digamos, que se enfrente el gobierno de Maduro y no termine de ser, digamos, de seguir tras la cola de la derecha, como algunos, desgraciadamente, ¿no? Y a pesar del golpe que tiene la izquierda, desgraciadamente algunos sectores terminan cediéndole a las políticas de la derecha imperialista, ¿no? En ese sentido. Totalmente, ¿No? totalmente. Entonces, esa ha sido es una situación muy a contracorriente, pero sirve. Y no lo decimos, y no hacemos esto por una cuestión dogmática o de principios. Lo hacemos por una necesidad propia de la clase trabajadora, es decir, de las necesidades planteadas por la política que aplican los que están en el gobierno y con la política atroz pero imperialista con que vienen también los sectores de la ultraderecha, Claro. Es ¿no? también romper con la ilusión de que la derecha y la ultraderecha venezolana van a poder resolver la crisis social, económica que se vive en Venezuela. Bueno, muchas No, una gracias. cosa, Sí, si la resuelven, la van a hacer en clave completamente capitalista y sobre la esclavitud de los trabajadores, obviamente, que ya lo claro. hace Maduro. Yo suelo To- decir a veces que sobre la base de la esclavitud algunas economías se recuperan, pero se lo hace la esclavitud, ¿no? Y de la claro. barbarie y millones de pobres y miseria y una barbarie en ese sentido. Esa es la clave y por la cual y es la perspectiva de la cual luchamos en Venezuela. Intentamos sentar una base desde la independencia política y en la perspectiva de luchar y de construir por poner en pie un partido revolucionario de los trabajadores. Ya solo para cerrar, quería plantearte esto, ¿no? Nosotros estamos teniendo una política ahora cuáles son los pasos o la manera para poner en pie una izquierda anticapitalista y socialista en Venezuela, ¿no? Hemos abierto esa discusión con otros sectores, ¿no? Como parte de la política de luchar por un partido revolucionario de los trabajadores en Venezuela. Estamos con esa política en estos momentos, ¿no? En discusión con otros sectores, pequeños obviamente, ¿no? Para poder ver si cimentamos avanzamos en ese sentido dentro de la clave estratégica, ¿no? De la lucha por un partido revolucionario de los trabajadores, ¿no? Obviamente en el marco de un partido, como parte de un partido de la Revolución Social Mundial, ¿no? ¿No? De Izquierda Diario, la LTS, ¿no? La red internacional del LTS, ¿no? Somos parte de la fracción trotskista Cuarta Internacional,
¿no? Y todos saben, ¿no? Pues este medio transmite por la red de la Izquierda Diario, ¿no? Así Como es. parte de esa importante fuerza, ¿no? Que va sentando bases también en importantes bastiones clave fundamentales a nivel latinoamericano con gran fuerza, como podemos mencionar en Argentina, como podemos mencionar en Francia, incluso como podemos mencionar en Chile, en Brasil y en otros países de la región y en otros países de Europa. Entonces, como parte de esa fuerza internacional de aquí, ¿no? Estamos en esa lucha, ¿no? Internacionalista. Esa es la gran tarea que tenemos los internacionalistas revolucionarios en Venezuela, ¿no? De luchar en ese sentido, luchar por un partido revolucionario de los trabajadores. Y eso es los grandes desafíos que tienen planteado el conjunto de los compañeros, del puñado de compañeros que actúan en Venezuela en esta situación tan adversa. Sí, no, yo, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por habernos atendido en medio de todo este caos nacional que ustedes están viviendo en este momento, por la templanza también, porque esas son tareas gris, pacientes y cotidianas que se viven, pero no porque la situación esté eh, tranquila, sino todo lo contrario, porque la situación está muy convulsiva, pero también muy adversa por el escenario represivo, tanto por parte del gobierno como por las perspectivas que la derecha le quiere imponer a los trabajadores en Venezuela, buscando barrer aún más con la organización obrera y popular, y ahí la tarea que tienen ustedes y que tenemos todos como corriente es muy importante. Muchas gracias por este espacio que nos diste, Milton. Bueno, perfecto, Bárbara. Un gran gusto haber conversado con ustedes. Ya saben, cuando quieran estamos a disposición. Listo, muchas gracias. Chao a Hasta todos, nos luego. despedimos entonces en este capítulo especial de La Izquierda Diario.